Hola de nuevo. Vamos a continuar con el desarrollo de Power Query. Hemos visto ya un par de cambios muy interesantes en donde logramos modificar el archivo que de origen no venía de la forma adecuada y logramos finalmente tener un archivo que se puede leer, que se puede entender con un poco más de sentido en cuanto a los formatos de los datos y demás. Entonces vamos a iniciar con la importación del archivo de Excel, que es una información muy similar, y vamos a hacer una serie de transformaciones. Pero antes de esto, vamos a terminar de cargar esta información de conexión del archivo que acabamos de hacer. Y aquí vamos a hacer un cambio importante. Vamos a cargar esta información seleccionando la pestaña de inicio y en cerrar y cargar, de nuevo cerrar y cargar en. Hasta ahí todo normal. Pero el cambio que vamos a hacer es que no vamos a cargarlo como tabla, sino que solamente vamos a cargarlo en crear solo conexión. ¿Qué significa esta opción? Que no va a quedar la información en una hoja de cálculo, sino que solamente va a crearse la conexión y va a estar allí esperando a que la utilicemos en algún momento. ¿Sí? Entonces no veremos los datos porque todavía no hemos terminado de conectar nuestros orígenes de datos. Lo hicimos con CSV y nos falta el Excel. Esto es una muy buena opción para poder recopilar la información que necesito primero, trabajarla, transformarla y luego cuando esté lista y sea más de un origen de datos, o incluso puede ser uno solo, pero cuando esté lista y la vaya a utilizar realmente, la pongo en el archivo de Excel. La muestro, la transformo, la reviso, cualquier proceso que vaya a hacer. Entonces presionamos aceptar. Presionar aceptar, como pueden ver, no se carga ninguna información propiamente en la hoja de Excel, pero sí se carga la conexión. Y aquí nos aparece un mensaje clarísimo que nos dice que es solo conexión. Bien, entonces teniendo solo esa conexión, vamos a agregar la otra información de Excel. Entonces vamos a la pestaña de datos, obtener datos desde archivo y desde un libro de Excel. Ya el sistema nos identifica entonces que es sesiones de sistema automático en Excel. Si se dan cuenta, uno es manual y este dice sesiones sistema automático. Lo que ya podemos intuir de los nombres de archivo es que uno de los sistemas es tal vez un inicio de sesión manual y el otro de los sistemas tal vez captura información de sesiones automáticas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las conexiones de datos en Excel que había opciones de tomar los datos de la hoja y los datos de la tabla? Pues la recomendación, como siempre, es tomar los datos de la tabla para que podamos manejarlo de una forma un poco más dinámica. Entonces fíjense que la información es prácticamente la misma, pero parece que nos trae más datos. Entonces vamos a verlo en transformar datos. Cuando ya nos ha cargado la información y empezamos a revisar las columnas, en este archivo en particular, entonces vamos a encontrar una manera diferente de abordarlo. La primera es que no hubo necesidad de transformar la primera fila como encabezados. Simplemente ya en el origen de datos, ¿verdad? Él nos carga esta estructura y nos dice que hay un origen que es sesiones, que viene en formato de tabla, que prácticamente esto es lo que hacemos al principio, y el otro que es la tabla de sesiones. Entonces miren que aquí esto es muy importante. Si yo me voy al origen, a diferencia del archivo CSV que me trae la información plana, este me dice o me relaciona los posibles contenidos de información. Entonces, empecemos paso a paso. Name es el nombre con el cual se identifica ese origen. En este caso, hay una hoja que se llama sesiones y una tabla que se llama tabla sesiones. Que la data está almacenada en un tipo que se llama table o tabla. Si yo le diera clic acá, prácticamente selecciono este proceso de navegación, que es de los orígenes de datos que yo seleccione, me abre la información en diferentes columnas. Vamos a probarlo. Entonces esto ya lo hemos visto. Cargar nombre de columna. Entonces columna 1, 2, 3, 4, 5 y estos nombres. Bien, esta opción no nos interesa porque no necesitamos los dos orígenes de datos en uno solo. El ítem recibe el mismo nombre de la columna name y esta parte es importante. Kind
nos dice de qué clase o de qué tipo de almacenamiento estamos hablando, si es de almacenamiento en la hoja o si es almacenamiento en la tabla, y si alguno de estos elementos en el Excel se encuentra oculto. Entonces, como nosotros al principio seleccionamos que fuera tabla sesiones, ¿no? En este caso, él nos carga la información ya con los tipos cambiados incluso de manera automática, como ya lo habíamos visto en este paso, nos carga la información de la tabla sesiones. Volvamos al origen. Entonces, esto es como si yo hiciera lo siguiente: le diera clic aquí en Table. Table dice va a crear un paso de navegación, que es este paso que ya existe. Y dice sustituye a los pasos posteriores, desea continuar. Quiere decir que estos pasos que están aquí los va a reemplazar. Seleccionamos continuar y de nuevo ya nos carga la información y automáticamente hace los cambios que debe hacer. ¿Qué cambios? Recuerden que lo puedo ver aquí en nuestra barra de fórmulas. Entonces desplazo hacia abajo la barra de fórmulas y veo que inicialmente hace una transformación de la información de tabla. ¿De dónde? De la tabla sesiones, ¿cierto? De la tabla que nosotros seleccionamos, que los campos entonces empieza a hacer una transformación de datos de acuerdo al tipo automático que él identifica. Entonces fecha de transacción, tipo date, que es fecha, ID de usuario dice tipo any, pero este ID de usuario necesitamos que sea de tipo número, de tipo entero. Entonces podemos hacerlo modificando esta parte del código del Power Query, el lenguaje M que hablábamos en algún momento. Muy fácil. Pues voy a coger este que es igual, lo copio y reemplazo esto que dice type any. Cuando le dé pegar y le dé enter, esta columna me cambió. La información ya la interpretó como un número. Antes estaba a la izquierda, ahora está a la derecha. Porque ese tipo de datos any es como dato cualquiera y pues un dato cualquiera termina siendo al final prácticamente un texto. O puede ser un texto con un número, por eso propiamente no es un texto. Luego dice nombre, es un campo de tipo texto, está clarísimo. Inicio de sesión, que es un campo de fecha y hora, fin de sesión, fecha y hora, tiempo, un dato de número y sistema, un dato de número. Entonces aquí ya tenemos nuestras dos conexiones de datos. Podemos navegar en la columna de la izquierda o en la opción de la izquierda. Hay una sección llamada consultas, esta que ven acá. Si yo despliego consultas, puedo ver la primera que hice, que es sesiones sistema manual, y la segunda que recibió el nombre de tabla sesiones porque el origen de datos hacía referencia a ese nombre. Vamos a cambiarlo para que sea más fácil de leer. Entonces acá en nombre vamos a colocar sesiones sistema automático, porque el archivo de Excel hablaba que este es sesiones sistema automático. Bien, clic por fuera o enter y aquí ya automáticamente me cambió el nombre. Perfecto, entonces tenemos información que es de dos sistemas de datos donde vienen distintos campos de información, pero entonces tenemos un problema. Si ustedes se fijan, esta tabla tiene 8 columnas, mientras que la tabla de sistema manual tiene 6 columnas. Y el otro problema es que no podemos trabajar para nuestro propósito si la información es la misma. La idea no es que trabajemos con dos tablas por separado. Para eso nosotros estamos haciendo el proceso automático de tener el origen de datos en un solo lugar. Ya lo tenemos, el problema es que ahora está en dos tablas y el otro problema es que una tiene menos columnas que la otra. ¿Cómo solucionamos este problema para poder combinar esto en una sola tabla? Esto es muy fácil. Seleccionamos la tabla, puede ser la primera, la que tenga más columnas generalmente, pues es la recomendación. Y a esta tabla lo que hacemos es anexarle una consulta. Bien, entonces fíjense que aquí en la opción inicio, incluso perdón, en la parte de combinar, en este módulo que dice combinar, nos aparecen dos opciones: combinar consultas, anexar consultas, y combinar archivos es la tercera opción, pero pues no está habilitada, entonces solamente podemos trabajar con las dos primeras, porque no estamos trabajando con orígenes de archivos.
Combinar consultas, lo abro y me dice combinar consultas. Dice combina esta consulta con otra de este libro. Pero eso lo que va a hacer es poner la información al lado, las columnas al lado. Eso no nos interesa. Dice combinar consultas para crear una nueva. Esta es una opción que podríamos estar utilizando. Anexar consultas dice anexa esta consulta a otra consulta en este libro. Y luego dice anexar consultas para crear una nueva. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, como necesitamos es que esta información que está aquí se le anexe lo de sistema manual y lo hagamos en una nueva consulta, se nos convierta a una nueva tabla, vamos a seleccionar anexar consultas y anexar consultas para crear una nueva. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando damos clic, nos aparece un cuadro de diálogo en donde nos dice concatena filas de dos tablas en una única tabla. La tabla principal, sistema automático, sesión de sistema automático, y la tabla para anexar a la principal es sistema manual. Bien, le damos entonces a aceptar. Él, de manera automática, él identifica que los campos reciben el mismo nombre, ¿verdad? Y como los campos reciben el mismo nombre, él anexa esa información de manera automática en la parte de la consulta. Entonces, fíjense que sistema manual, ¿por qué lo podemos diferenciar? Porque aquí en sistema dice que es un ID que es el 2. Sistema automático es el ID 1. Si yo filtro por acá, debería haber el ID 2. Bien, entonces deberíamos ver en sistema aquí, sistema 2, pero no en esta porque esta sesión es sistema automático, sino en append 1, que fue la combinación entre esta primera tabla y la segunda. Como principal tomamos la de sistema automático. Miramos append 1. En append 1 entonces nos salen los campos de sistema automático, pero cuando filtro entonces en sistema 2, nos aparece la información del primer archivo y dice que tiene 738 filas por acá abajo. Tiene 8 columnas porque son las columnas que permanecen de la primera parte del primer archivo, pero 738 filas, que es la información del archivo de sistema manual. Ahora, él combinó con éxito estas columnas porque las columnas reciben exactamente el mismo nombre. Fíjense que ID usuario en sistema manual recibe el mismo nombre de ID usuario en sistema automático y así consecutivamente con el resto de columnas. Entonces a esta consulta la vamos a llamar, vamos a cambiarle el nombre acá con el botón derecho, cambiamos el nombre y vamos a llamar sesiones. Porque él ya tiene todas las sesiones. Pero entonces, ¿qué hacemos con la información que no trae sistema manual y que sí trae sistema automático? Por ejemplo, nos damos cuenta que manual no trae fin de sesión, que sí la trae el sistema 1, ¿verdad? Si yo miro el sistema 1 trae fin de sesión y fecha de la transacción, que no la trae sistema 1, la trae sistema 1 pero no la trae sistema 2. Entonces, bien, ya resolvimos una parte del problema que era tener la información en un solo sitio. Ahora, ¿cómo resolvemos que toda la información sea consistente? Aquí viene otra parte muy importante de la transformación de datos de Power Query, que es una herramienta muy poderosa y es agregar una columna personalizada. ¿Cómo lo vamos a manejar? Esta columna personalizada la podemos agregar en la opción de la pestaña Agregar columna y seleccionamos columna personalizada. Damos clic allí y nos habilita un cuadro de diálogo donde nos va a pedir cierta información. Y esta es la primera interacción que vamos a tener de manera formal con el código del lenguaje de Power Query. Bien, entonces nos dice, ¿cuál es el nuevo nombre de la columna? Esa columna la vamos a llamar, vamos a trabajar primero a solucionar la fecha transacción. Entonces vamos a llamarla fecha transacción completa, como para ponerle un identificador. O llamémosla fecha, únicamente fecha. Y nos dice cuál es la fórmula de esa columna personalizada. Y esta parte de acá es la que nos permite trabajar con el código de Power Query. Este lenguaje
Vamos a profundizarlo un poquito más adelante haciendo un par de ejercicios y creando datos adicionales, pero es muy sencillo. El código que vamos a utilizar aquí va a ser una condicional, y es una condicional que tiene el mismo funcionamiento como cuando ustedes hacen una condicional en el Excel. En Excel generalmente sea el igual y digo si, por decir un ejemplo, la celda A1 es igual a 10, entonces dígame que es un número igual a 10, no sé, cualquier cosa. Y si no es igual a 10, entonces un número diferente a 10. Y cierro mi fórmula. Pero el condicional recibe unos parámetros, ¿verdad? Entonces recibe primero la evaluación, ¿cierto? Lo que yo quiero confirmar si es verdadero o falso, ¿cierto? La condición. Entonces digo, en este caso estoy evaluando si el rango A1, el valor de lo que hay en ese rango es igual a 10. Y si es igual a 10, entonces este punto y coma es el que me da la respuesta de si esto es verdadero que quiero colocar, ¿verdad? Entonces, si es verdadero, colóqueme ahí número igual a 10. Y este punto y coma me dice si es falso. Si es falso, entonces colóqueme número diferente a 10. La lógica ya ustedes la conocen, pero el lenguaje acá es diferente. ¿Cómo lo manejamos entonces? Hacemos un if, que es un si, en este lenguaje. If, y en este caso hacemos referencia a las columnas. Entonces seleccionamos si la fecha de la transacción, que es esta, ¿verdad? Es igual o es nula, ¿cierto? Esta evaluación de es nula es como nuestra evaluación inicial. Es como lo que en el sí, voy a hacer un ejemplo acá como si lo estuviéramos haciendo en Excel, ¿verdad? Entonces es como si en Excel hiciéramos sí, la columna fecha transacción es igual a vacío, es similar, hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces, si fecha transacción es igual a nulo, utilizo este comando, then. Ese then equivale a que yo acá ponga un punto y coma. Le estoy diciendo, si esto es nulo, en este caso, si esto es vacío, entonces, ¿qué quiero que haga? Si esa validación es verdadera, ese then equivale al punto y coma en el sí. Entonces, then, si fecha de transacción es nulo, entonces then, vamos a ponerle el dato de la fecha de inicio de sesión, que esa columna sí la tiene el archivo de sesiones manual, ¿verdad? Entonces vamos a poner la fecha de inicio de sesión. Entonces, inicio de sesión, aquí me carga el campo. Si no les carga el campo aquí de manera automática como me lo cargó a mí, eh, podemos seleccionarlo desde acá. Entonces aquí tenemos el campo inicio de sesión, le damos clic en insertar y él lo agrega. O lo que podemos hacer, otra opción que tenemos es darle doble clic y lo agrega. Y una tercera opción es arrastrarlo hasta acá. Bueno, no funcionó. Bueno, disculpen, arrastrarlo no. Doble clic e insertar. Esas son las dos opciones que tenemos. Entonces decimos, si la fecha de transacción es vacía, entonces tráigame inicio sesión, ¿verdad? Si no, entonces aquí else equivale a este punto y coma. Else, si no es igual, si no es nulo, entonces déjeme la fecha de transacción que ya existe. Bien, entonces aquí es como si dijéramos fecha transacción. Y cerramos nuestro paréntesis. Y aquí ya quedó la fórmula completa como si lo hubiéramos hecho en Excel. Pero en Power Query es esta metodología. Entonces vamos a eliminar esto. Ya conocimos cuál es la dinámica. Y una de las recomendaciones cuando uno trabaja con lenguajes de programación o códigos en este caso de Power Query o diferentes lenguajes de programación, es siempre mantener una estructura limpia de código. ¿Qué es una estructura limpia? Si nosotros vemos esto aquí, tal vez sea más difícil de entender si está en una sola línea. La recomendación es entonces empezar a separar los grupos de parámetros que tiene la función. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
mi recomendación es empezar a separarlo aquí de manera ordenada. Entonces, if, veo acá abajo, si esto es nulo, entonces lo ponemos así. Y si no, entonces es así. Entonces yo ya puedo leer paso a paso la función. Entonces digo si, incluso este, si quieren lo podemos subir. Entonces, si la fecha es nula, entonces tráigame la información de inicio de sesión. Pero si la fecha no es nula, tráigame la información de fecha de transacción porque ya existe. ¿En dónde? En esta nueva columna. ¿Qué nos da este cuadro de diálogo? Una evaluación rápida de si se han detectado o no errores de sintaxis. Entonces acá no tenemos errores de sintaxis. Si yo incluyera un carácter que no corresponde, como este guión, ya me dice que hay un token literal expected. O sea, esto es un error. Y si le digo mostrar error, él me va a llevar al error. Si me paro por acá y le digo mostrar error, él me lleva al error. Y me lo marca incluso acá en el código como si fuera un error de ortografía. Entonces, lo voy a eliminar. Dice no se han detectado errores y doy clic en aceptar. Entonces, fíjense que ya tenemos una nueva columna que se llama fecha. Ahora vamos a filtrar por el sistema 2 que no la traía y nos damos cuenta que la fecha que trae, aquí no hay fecha de transacción, pero nos deja la fecha de inicio de sesión, ¿verdad? Pero entonces ahora tenemos otro lío, que necesitamos solamente la fecha, no la fecha y la hora. Voy a ocultar este cuadro por acá para que podamos ver mejor nuestros datos. Fecha y hora, pero nosotros ya sabemos cómo hacer los cambios de formato, ¿verdad? Entonces seleccionamos esta columna, quitamos primero este filtro, seleccionamos esta columna y de pronto aquí no estamos viendo los pasos. Entonces, tal vez vamos a mirar aquí la configuración de la consulta para que nos aparezcan los pasos, ¿sí? Y esta columna que se agregó como personalizada agregada. Este paso es el de la columna. Si yo me devuelvo acá a filas filtradas, él me va a devolver acá a donde yo estaba trabajando anteriormente con el dato, ¿verdad? De hecho, este lo puedo eliminar, no lo necesito. Eliminar. Y tengo el origen de datos, que es la columna, la consulta original de la combinación de las dos. Aquí está sistema 1 y sistema 2. Y personalizada agregada, al final me agrega la columna que yo puse. Ahora, para efectos de llevar un mejor control, pues vamos a llamarla como eh, nueva columna de fecha. Nueva columna fecha. Bien. Si yo quisiera modificar la fórmula que hice, voy a dar aquí en el engrane o doble clic en el engrane y él me lleva al cuadro de diálogo donde está la fórmula con la que se construyó esa columna personalizada. Volvemos a dar a aceptar y ahora recuerden que entonces estábamos tratando de solucionar que para el sistema 2 nos apareciera solo la fecha. Entonces ya lo sabemos hacer. Si quieren pueden pausar un momento el video y tratar de resolverlo ustedes de acuerdo a lo que hemos visto para ver si encuentran la solución. Ok, entonces la solución es muy simple. Selecciono la columna de fecha que acabo de crear, voy a la pestaña de transformar y el tipo de datos aparece cualquiera, pero en ese caso necesito que sea fecha. Cuando paso el dato de tipo fecha, él me aparece aquí tipo cambiado, ¿verdad? Ya sabemos qué hizo. A la nueva columna de fecha le puso el dato tipo date, formato tipo fecha. Si yo filtro por mi sistema 2, ya no tengo esa fecha ahora. Ahora solamente tengo una columna de fecha, más prolija, más limpia, ¿verdad? Perfecto. Ya tenemos entonces solucionada una parte y es la fecha. Como ya tenemos esa columna de fecha, ya no necesitamos la primera columna, porque esta información ya nos sobra. Entonces, ¿qué podemos hacer? La podemos quitar. Y fíjense que al quitarla, no se me afecta esta columna. ¿Por qué? Porque es un paso que viene después de que yo ya trabajé con esos datos. Y esta es la magia del Power Query. Esta es parte de la potencia que tiene trabajar con esta información. Entonces, ¿qué quitamos? Entonces quitamos, eliminamos acá la columna, cambiar nombre, eliminar columna, fecha, transacción. Bien.
Entonces tenemos este paso acá, ya lo logramos, tenemos entonces nuestra fecha, incluso podríamos moverla aquí al principio. Él nos dice, nos agrega un paso que es columnas reordenadas, donde la columna de fecha la pasamos al principio. Tenemos una columna completa, unos datos mucho más organizados. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la información de sesión al final, el final de la sesión de la base de sistema 2. Está nulo. ¿Cómo lo podemos calcular si es un dato que no viene en ninguna parte? Es muy simple. La lógica nos dice, aquí un poquito es analizar la información de la tabla, que si yo inicié sesión a esta hora y el tiempo que duró la sesión fueron estos segundos, pues el fin de la sesión no es más que sumarle estos segundos a esta fecha y hora de inicio de sesión. Y eso me va a dar el campo de fin de sesión de manera automática. Entonces, para no hacer extensa esta clase tanto y que ya hemos visto un par de cambios y tal vez no condensar todo en una sola clase, vamos a trabajar lo que hace falta en el siguiente video. Bien, ¿qué vamos a hacer en el siguiente video? Complementar la columna de fin de sesión para poder determinar a qué hora terminó la sesión y tener una data completa. Y luego de que la información esté lista, sí la vamos a dejar entonces en una hoja de Excel para que en el futuro ya la podamos trabajar como un reporte y hacer el par de ejemplos que necesitábamos construir. Ya con esto vamos a dejar el archivo hasta allí y lo que vamos a hacer es darle cerrar y cargar en. Cerrar y cargar en. ¿Por qué? Porque no hemos cargado sesiones sistema automático a solamente la conexión. Damos clic en aceptar y entonces ambas nos quedan como solo conexión. Vamos a guardar el archivo en nuestra ruta de recursos o donde ustedes tengan sus recursos. En este caso yo voy a utilizar aquí mi ruta, recursos, y vamos a guardarlo como introducción Power Query. Perfecto. Ya lo guardamos de manera que en nuestra próxima sesión lo podamos utilizar para continuar con los ejercicios que tenemos pendientes. Hasta aquí entonces este video. Los veo en la próxima clase para terminar la introducción de Power Query y utilizar otras de las muy buenas herramientas que tenemos a disposición. Muchas gracias.